Nuestro folclore, nuestra cumbia no solo nos trae estrellas de la música, también nos trae estrellas en otro tipo de artes, como por ejemplo el bordado. Miguel Ángel, bienvenido a Purito Perú. Mucho gusto, señor, primera vez, ¿no? Acá con usted y bueno, ¿qué le puedo decir, no? Trabajar con las artistas de nombre, renombre, es un placer para mí, ¿no? Vestirles a ellas, ¿no? Pero también debe ser difícil poder complacerlas, ¿no? Eso sí, hay muchas artistas que son exquisitas, como otras ya conozco el carácter de muchas artistas, soy parcial en este campo, ¿no? Ya sabes cómo se dice manejarlas y sobrellevarlas a cada uno de ellas. Eso sí, exactamente. ¿Cuántos años en el mundo del bordado, como bordadoría, Miguel Ángel? Ya tenemos casi más de 15 años, oficialmente ya es patentado ya hace 10 años la marca, pero tenemos más de 15 años trabajando en el mercado. Contarle a los amigos de Purito Perú que Miguel Ángel es un joven artista del bordado que ha vestido prácticamente a casi todas las estrellas de lo que es el huayno sureño. Me contabas, por ejemplo, que has trabajado con Gladys Vila. Sí, en la temporada cuando estaba con Aarón Producciones todavía trabajé 2 vestuarios con ella, bueno, ¿no? Y de ahí empecé a trabajar con otras artistas. Joanita Anco también has estado, ¿no? La marca Floricielo, Giovanna Anco, Belinda Torres, ahora en la actualidad estamos con Belinda Torres. La de Huayno Villero, ¿no? Y se vienen muy novedades con artistas ya de renombre de Juliaca, ya más novedades ya para todos los seguidores de Bordados Miguel Ángel, y a todas las artistas que constantemente nos llaman del norte, del centro, del sur y fuera del país, ¿no? Lo que nos avala es, lo que nos garantiza es nuestro trabajo. Por eso es que siempre nos llevamos, nuestro lema es elegancia y calidad, darles el prestigio y vestirle regia a todas las artistas del Perú. Y debe ser una tarea bien difícil. Por ejemplo, vamos a ir conversando más, Miguel Ángel, pero si tú tuvieses que pedir un tema para complacer a todos los amigos de Purito Perú, dinos el nombre del tema y de la cantante también. A ver, tienes unos segundos para pensar, el que tú quieras, ¿ah? Una artista que de repente un temita que te guste, compartimos con ellas y vamos musicalizando nuestra entrevista. Mira, para serte sincero, no tengo preferencia, pero sí soy bien, ¿cómo te puedo decir? De cada artista tengo algo lo mío, ¿no? No podría decir que solo una, son varias las canciones. Una cancioncita o un artista, cítame un nombre de un artista. El tema que me gusta es Dios mío, de Mía Yolet, que bastante me gusta. Entonces vamos a complacerle también a nuestro Miguel Ángel, a todos los amigos de nuestra Mía Yolet, con este tema titulado Dios mío.